preguntaba cómo sería el tratamiento en el caso de una embarazada. Desde luego, cada característica del paciente, cada naturaleza del paciente tiene una particularidad en cuanto al tratamiento. Los antiepilépticos tienen diferentes eficacias, diferentes toxicidad, algunos tienen afectación hepática, otros afectación renal, etc. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también que estos pacientes tienen que tener un control periódico con sus médicos para poder ver si están realizando algún tipo de una respuesta adversa o están encontrando algunos datos de toxicidad. Depende mucho de eso. Por eso el tratamiento de la epilepsia se lo considera multimodal, porque este tipo de tratamiento requiere más que todo evitar no solamente, no solamente se trata de dar medicación, ¿no? También se trata de que el paciente siga algunas instrucciones y siga algunas recomendaciones que se le van a llegar a dar. Por ejemplo, se le debe evitar al paciente privar del sueño. Se tiene que tener un sueño de por lo menos 8 horas. No puede el paciente estar en vela, no puede estar con insomnio. Tiene que dormir porque la corteza del cerebro se irrita cuando los pacientes no duermen de manera adecuada. 25 minutos no graban, Se debe evitar la recurrencia, vale decir que en estos casos, estos pacientes, cuando son muy resistentes a los antibióticos, cuando son sensibles a 2 o 3, en el caso, como ya hemos hablado ayer, de la esclerosis temporal mesiana, cuando el hipocampo presenta una esclerosis como tal, estos pacientes son candidatos a tener que pasar por cirugías. Entonces, cuando esto se les hace una lobectomía, en este caso, en el cuadro gráfico de abajo, también es una de las maneras en las cuales se puede controlar la epilepsia, simplemente con fármacos. También debido a que son pacientes que toman tratamiento por muchos años, pacientes que requieren un seguimiento a detalle y que pues tienen problemas como tal, requieren también un seguimiento por un psicólogo o por medicina de psiquiatría que le llegue a utilizar de medicamentos si es que ellos se encuentran con algún tipo de trastorno depresivo. Al mismo tiempo tenemos que, antes de tratar una epilepsia, ver si ese tipo de epilepsia, esas crisis de epilepsia no son secundarias. Si los pacientes están convulsionando porque tienen algún trastorno metabólico, afectación electrolítica o el azúcar, los pacientes con una corrección adecuada de estos trastornos metabólicos será suficiente para poder controlar sus crisis. En otro tipo de contextos en los cuales las crisis han sido causadas por intoxicaciones, biofilina, cocaína, estos tampoco requerirán un tipo de tratamiento antiepiléptico. Entonces, todas estas crisis epilépticas secundarias a algún tipo de trastorno, ya sea alteraciones de electrolitos, azúcar, etcétera, pues estos pacientes no requerirán un tratamiento antiepiléptico. Se debe, por otro lado, tratar los subyacentes, por así decir, en pacientes que tengan lesiones estructurales, tumores, malformaciones arteriovenosas, abscesos cerebrales. Este tipo de pacientes no requerirán un tratamiento antiepiléptico. En ellos se sugerirá, más que todo, dar un tratamiento más dirigido, ¿no?, a alteraciones estructurales, pero no siempre estas afectaciones estructurales suelen tener un tratamiento. Hay algunas malformaciones arteriovenosas que son múltiples, etcétera, que no van a poder ser, en este caso, ser intervenidas quirúrgicamente. Bien, también hay que tener en cuenta que nuestros pacientes que han sido sometidos a cirugía de epilepsia, una vez que han sido el foco epileptógeno sido detectado por estudios funcionales, los pacientes no van a retirarse el antiepiléptico de una manera muy pronta. Por lo menos después del postquirúrgico van a requerir un tratamiento con antiepilépticos por al menos un año. Y una vez que estos pacientes estén libres de convulsiones por un año, recién se les va a poder retirar el antiepiléptico de manera progresiva, que es otro principio que se da en la clase de hoy. Cuando se retira el antiepiléptico, pues el mismo no debe retirarse de manera brusca, sino de manera progresiva. Se debe evitar desencadenantes, ¿no? Se debe evitar, como vuelvo a decir, que el paciente tenga insomnio, que se prive del sueño, se debe evitar que el paciente con epilepsia consuma alcohol,
exceso de pantallas en la noche, porque los estímulos luminosos irritan la corteza cerebral. En algunos tipos de epilepsia que el desencadenante sea música o voces específicas, en esos casos también se debe tener en cuenta evitar este tipo de desencadenantes. El paciente con crisis epilépticas, el paciente epiléptico conoce su enfermedad, sabe cuáles son los factores desencadenantes, y más allá de avisar al paciente que evite este tipo de estímulos, recomendar a los cuidadores de los familiares que estos estímulos sean también controlados por ellos. Bien, volvemos a ver esta parte del tratamiento antiepiléptico. Entonces, se tiene que tener en cuenta varias cosas, ¿no? El tipo de convulsión que tiene el paciente, ya sea focal o generalizada, ya sea el tipo mioclonías o el tipo de ausencia, cuál de todos los antiepilépticos será más eficaz para tratar este tipo de crisis, y qué tipo de efectos adversos puede generar. Algunos antiepilépticos en el inicio del tratamiento pueden generar sedación, por eso se inicia el tratamiento de manera progresiva también, para ver qué tan tolerable es el paciente a los efectos adversos. Es que tendrán problemas, tendrán una marcha táxica, tendrán mucho desequilibrio, tendrán visión doble. Son cosas que hay que recordar al paciente, que al principio puede presentarlo o puede presentarlo cuando esté presentando intoxicación por estos medicamentos. Deben tener en cuenta también que ellos deben avisar si presentan alguna lesión en la piel, ¿no? Si están presentando lesiones en la piel, entonces estos tipos de pacientes están presentando respuestas idiosincráticas. Un tipo de alergia a los antiepilépticos se puede manifestar por lesiones exantematosas en la piel. También puede haber otro tipo de lesiones como la expulsión de la médula ósea o la toxicidad. Se recomienda, por tanto, a estos pacientes pedir estudios laboratoriales. Si estamos nosotros sospechando que el paciente que va a tomar medicamentos por muchos años está empezando a presentar lesión hepática, del 80% de los medicamentos se sabe que tienen pues, un metabolismo hepático, sobre todo hay muchos antiepilépticos. Entonces tenemos que tener unos laboratorios basales, ¿no? Saber cuánto están nuestras amenazas al empezar el tratamiento y hacer controles regulares de 2 o 3 veces al año, controles laboratoriales que puedan verificar que no están generando una lesión hepática estos medicamentos. Y también biometría hemática, porque una de las reacciones igual que se pueden esperar son la supresión de la médula ósea, que llegan a tener anemia o que llegan a tener leucopenia o a la vez una visitopenia combinada con plaquetopenia. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer seguimiento de este tipo de pacientes. Se debe aplicar también las pruebas genéticas en países en los cuales se tenga acceso a las mismas. En sospechas de síndromes epilépticos también, porque si nosotros tenemos en cuenta algún tipo de epilepsias que están generadas por ciertos genes, por una lista grande que trae el libro de Harrison, mencionando por ejemplo, voy aquí unos ejemplos, por ejemplo el ALDHTA1, que en este caso el tratamiento será exclusivamente con piridoxina y no hacia antiepilépticos. Entonces de esa manera es un ejemplo que podemos dar en que no todas las epilepsias se tratan con antiepilépticos. Estamos frente a un escenario en el cual tenemos crisis epilépticas de difícil control. El estudio genético nos guiará y nos mencionará si este paciente evidentemente requiere tratarse sus crisis epilépticas con tratamiento antiepiléptico. Por ejemplo, hay otros como por ejemplo las afectaciones a nivel del gen CSN1A, que son afectaciones del canal de sodio. Estos pacientes tendrán pues afectaciones, no podrán ser tratados con antiepilépticos porque estos antiepilépticos empeorarán sus crisis epilépticas. Y así hay varios ejemplos y pues que nosotros nos lleva a entender que un tratamiento polimodal de la epilepsia requiere también de un estudio genético. Respecto a las crisis epilépticas focales, que ya pues hemos descrito ayer bien las características, marcha jacksoniana, algunos que tienen parecida de TOD, algunos que no tienen compromiso de la conciencia, la mayoría de las crisis focales requerirán un tratamiento antiepiléptico con las listas que se menciona acá. Como ejemplo la carbamazepina, que es el más accesible en comunidades de Bolivia, por ejemplo, que no tienen un libre acceso a los medicamentos. La mayoría de estos cuentan con carbamazepina, a veces por eso se utiliza este medicamento. Sin embargo, muchas de las guías de epilepsia y muchos
muchas recomendaciones que se tienen sobre el manejo de la epilepsia, mencionando que la carbamazepina presenta muchas reacciones adversas. Dentro de ellas, la que había mencionado, la visitopenia, ¿no? Que empieza con leucopenia y anemia plástica. Entonces, es muy importante que estos pacientes tengan un control continuo de lo que son la actividad climática. Por otro lado, la motrigina también es un medicamento ideal para las crisis focales. Sin embargo, se ha mencionado que suele presentar en muchos pacientes, y una predisposición genética desde luego, que lleva a que la mayoría de nosotros llegue a desarrollar respuestas adversas en nivel cutáneo con el uso de la motrigina. Respecto a la difenidantoína, que es también conocida como fenitoína, esta suele generar problemas relacionados sobre todo al hirsutismo. Entonces, si en este caso una paciente mujer y tienes otro tipo de disponibilidad de medicamentos, puedes optar por otros antes de utilizar lo que es la hilantoína. Porque pues a paciente le va a generar hirsutismo, le va a generar características masculinas. Entonces, eso pues desde luego no es ideal, ¿no? Las mujeres, la reproductiva, mujeres jóvenes. También hay que tener en cuenta que se puede utilizar el levetiracetam, pero hay que pensar también que esos pacientes, si traen ya trastornos psicógenos de fondo, pacientes muy ansiosos, con tendencia a la ansiedad y a la depresión, o son pacientes que tienen tienen hiperactividad, por ejemplo, el medicamento con el levetiracetam va a empeorar estos síntomas. Entonces, los pacientes con epilepsia focal, con trastornos psiquiátricos de fondo, el levetiracetam va a ser desfavorable para ellos porque tiene una reacción adversa de irritabilidad y generar mayor ansiedad. Hay otro antipiléptico como es el topiramato. Los pacientes están relacionados a los cálculos renales y a un riesgo de glaucoma. Vale decir que si este paciente con epilepsia tiene como antecedente familiares, cálculos renales, o que él ya tiene la enfermedades de lo que es la presión intraocular, Ok, Cholita. entonces Un tendrás que solo lado escoger de un nuestra pina. antiepiléptico Todo antes de está escoger, por para ejemplo, el topiramato. tu línea. Respecto Que al no ácido antes tu valproico, el ácido valproico rayita. es un medicamento igual de fácil acceso, un medicamento que se utiliza mucho, pero se prefiere utilizarlo en las crisis focales que se generalizan. El ácido valproico ha mostrado mayor beneficio en aquellas crisis epilépticas que tienen un compromiso de la corteza cerebral generalizada. Entonces, ¿en qué escenarios se pueden utilizar? En las crisis focales que se generalizan, que empiezan focales y luego terminan de manera generalizada. Como hemos visto, la clásica tónico-clónica generalizada, que hemos mencionado que suele tener síntomas focales, y ese tipo suele ser la crisis focal que progresa a generalizada. Los pacientes suelen beneficiarse del tratamiento con ácido valproico, pero suelen generar problemas hepáticos, problemas en la médula ósea, pues que no desde luego va a nosotros decir que pues vamos a evitar eso. Son respuestas idiosincráticas. No todo paciente va a presentar estas reacciones adversas. Una relación muy conocida del ácido valproico es la teratogénesis. ¿Sí? Las pacientes que tienen, por así decirlo, están embarazadas, entonces hay que tener mucho cuidado al utilizar este tipo de medicamentos. Las cajas que hablan de ácido valproico mencionan que hay que tener mucho cuidado en presentar, en tratar a embarazadas con ácido valproico. Y al mismo tiempo también suele complicar algún tipo de cuadros en los cuales son, por ejemplo, el síndrome poliquístico. Entonces, eso igual suele ser unas recomendaciones para no utilizar el ácido valproico en las edades reproductivas, sobre todo porque puede generar alteraciones de desarrollo. Y igual existe una lista grande de antiepilépticos que pues, también pueden utilizarse en la crisis focal. Dentro de ellos, a recordar la lacosamida y la gabapentina. La gabapentina es un medicamento que se lo conoce para el tratamiento del dolor neuropático, pero la naturaleza del mismo y la utilidad inicial que tiene la gabapentina y también la pregabalina son medicamentos antiepilépticos como tal. Solo que a dosis bajas se puede utilizar para control del dolor neuropático. Bien, y pues al final han sido más que todo actualmente en la medicina moderna más utilizados con ese fin. Ahora, respecto a las crisis generalizadas, se debe pensar más que todo que el ácido valproico y la lamotrigina y la levetiracetam son los más utilizados en estos casos, ¿sí? Son los más importantes y los más utilizados. El ácido valproico será utilizado sobre todo en tipo de crisis epilépticas de ausencia, miotonías y la tónica.
Entonces hay que tener en cuenta que ese tipo de crisis epilépticas que tiene tu paciente va a tener una buena respuesta al valproic. El levetiracetam también suele ser utilizado, pero con el hecho que hay que tener en cuenta que este es el medicamento más utilizado en mujeres con epilepsia, teniendo en cuenta que el ácido valproico presentaba reacciones como por ejemplo hirsutismo, tendencia al riesgo de síndrome de ovario poliquístico y también que puede generar problemas en el desarrollo en embarazadas. Entonces por eso se llega a utilizar mejor el levetiracetam y es el que mejor se puede indicar en mujeres con epilepsia. La motrigina, por otro lado, también es muy mencionado para su actividad en lo que son las epilepsias de tipo ausencia y la etosuximida también para las crisis de ausencia no complicadas. Tener en cuenta que la etosuximida suele tener una reacción adversa porque suele generar alteraciones a nivel de lo que son las células sanguíneas. Bien, por otro lado, se debe recordar, vuelvo a hacer énfasis en esto, que si existe una monitorización adecuada de los pacientes con epilepsia, se debe al paciente decir que no puede descontinuar el tratamiento de una manera de un día para el otro. Si siente que está teniendo reacciones adversas como las que se ven acá, pues, lesiones cutáneas, reacciones cutáneas, el paciente debe acudir de manera inmediata con su médico para poder discutir estas reacciones, dar otro tratamiento, dar recomendaciones sobre esto y escoger un antiepiléptico adecuado para él. Entonces, se debe mencionar al paciente que el tratamiento va a ayudarle, ¿no?, a que las convulsiones que puedan controlarse las convulsiones, que el hecho de que retire el tratamiento de un día para el otro va a hacer que tenga más predisposición a las mismas. Se debe también un tiempo ver que este paciente, si tiene reacciones adversas muy importantes, se debe reducir la dosis o se debe mencionar que si no está presentando reacciones adversas se la pueda subir un poco más. Entonces esto depende mucho ya del manejo un poco más estricto a partir de médicos relacionados a la psicología. Entonces, si por ejemplo el paciente está teniendo muchos efectos secundarios como por ejemplo somnolencia, se le puede indicar que puede bajar la dosis poco a poco, de manera progresiva. Esto va a ayudar mucho a que el paciente pueda ya otra vez volver a adaptarse a su medicamento y tener un apego más adecuado. Si nosotros vamos a incrementar la dosis, debemos tener en cuenta que debe pasar por lo menos un tiempo. No podemos de un día para el otro. Vale decir que el paciente no está controlando sus crisis con el tratamiento que hemos iniciado, no podemos de manera inmediata subir la dosis, debemos esperar por lo menos 5 a 6 vidas. Casos los libros de farmacología nos hablan que pues, tiene 24 horas de vida tal medicamento, 48 horas, 72 horas. Entonces estamos utilizando, por ejemplo, que es el ácido valproico, debemos controlar y decir que por lo menos el paciente va a encontrar su respuesta terapéutica adecuada a las 2 semanas. ¿Sí? Continuamos. Entonces, respecto a la monitorización, existe una parte del texto que habla de los valores séricos, vale decir, de carbamazepina sérica, niveles de ácido valproico sérico. Estos medicamentos solamente son utilizados para documentar el cumplimiento terapéutico, es decir, cuando nosotros tenemos dudas de que ese paciente esté cumpliendo su tratamiento, solo en esos casos nos sirven estos resultados de laboratorio. No son útiles para poder decir que el paciente está teniendo un tratamiento adecuado, no nos sirve para monitorizar, solo nos sirve para verificar el cumplimiento del tratamiento o cuando estamos escuchando que hay toxicidad, que la manera en la que el paciente nos menciona que se siente está generándose por los antiepilépticos. Entonces vamos a poder ver esto a partir de lo que es los valores de la monitorización, valores del antiepiléptico en sangre. Entonces debemos determinar que estas dosis adecuadas del antiepiléptico van a ser a partir del paciente cómo están sus crisis, su frecuencia de crisis y si están presentando no efectos secundarios. Entonces estos dos parámetros van a ser útiles para que nosotros podamos determinar si el paciente tiene una dosis adecuada del antiepiléptico. En caso de que nosotros queramos cambiar de antiepiléptico, ya sea porque el paciente está presentando muchas reacciones adversas y
no está siendo útil el tratamiento o porque la paciente está embarazada y está con ácido valproico, por ejemplo, debemos seguir esta serie de pasos. Debemos iniciar el nuevo antipirético. Por ejemplo, la paciente está tomando ácido valproico y pues tiene plan de embarazarse. Entonces nosotros tenemos que retirar el ácido valproico porque el ácido valproico, dicho, es un medicamento que puede generar teratogénesis. Entonces tenemos que al paciente cambiarle, por ejemplo, a oxcarbamazepina entonces vamos a nosotros iniciar el nuevo antiepiléptico a dosis progresivas. Entonces vamos a iniciar el medicamento nuevo, la oxcarbamazepina a dosis progresivas, manteniendo el ácido valproico. No se debe hacer ambas cosas, debemos retirar y iniciar, sino simplemente iniciar el nuevo antiepiléptico a dosis progresivas. Bien, si el paciente menciona que no tiene crisis epilépticas, entonces no tiene referencia al PSARS, entonces recién nosotros vamos a hacer la reducción del antiepiléptico que estamos retirando, vale decir, el ácido valproico. Una vez más, iniciamos lentamente el nuevo, mantenemos el antiguo. Todo va bien, el paciente menciona que hay buena respuesta, buena tolerancia al antiepiléptico, no hay epilepsia, no hay crisis epilépticas. Recién vamos a ir retirando el antiguo antiepiléptico progresivamente. Ya cuando para el cuarto paso se puede continuar ajustando el segundo antiepiléptico, la oxcarbamazepina, lo vamos ajustando según el paciente la tolerabilidad y la presencia de crisis epiléptica. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque primero subir las dosis adecuadas del nuevo antiepiléptico y recién reducir el antiguo. Recordar que en todo escenario siempre debemos apoyarnos y esperar que el paciente se maneje simplemente con un antiepiléptico, evitar pues, las combinaciones. Aquí está la tabla que maneja Harrison respecto a los antiepilépticos de primera elección y los alternativos. Y acá en la primera elección están los antiepilépticos clásicos que la mayoría conoce: lamotrigina, levetiracetam, carbamazepina, oxcarbamazepina, lamotrigina, topiramato, de las que las referencias adversas, las más importantes ya las he mencionado. Recuerden acá que esta tabla, que el medicamento antiepiléptico que más se va a utilizar o el que más efectividad te va a generar, porque, o sea, que te va a dar si tú dudas del tipo de semiología epiléptica que estás haciendo, el antiepiléptico que se puede ver en todos los tipos de crisis, ya sea en la generalizada, en la focal, en la tipo ausencia o en los tipos atónicas o atípicas, en todos los escenarios la lamotrigina ha mostrado evidencia para poder ser útil. Como pueden ver, la lamotrigina será aquel antiepiléptico que te va a poder responder, que te va a poder ayudar a controlar las crisis epilépticas en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, recuerden que es una de las que presenta más reacciones ¿En adversas, serio? por eso todavía Entonces, se las tiene en un el mismo poquito lugar estaba. en vigilancia. En el mismo lugar.